de la fe. Pero en la mayoría de los creyentes, muchas veces la fe se toma como: por fe no me va a pasar nada, ¿verdad? Por fe voy a sanar. Por fe declaro que lo que hoy estoy pidiendo va a suceder. Y no estoy en contra de esas afirmaciones. Claro, sabemos que por fe nosotros vamos a librar una batalla, ¿sí? Sabemos que por fe nosotros podemos ser sanados, ¿sí? Sabemos que por fe nosotros, el Señor puede concedernos obtener aquello que estamos pidiendo. Eso es verdad. Pero ahora quisiera también compartirles algo desde el punto de vista de que la fe no solamente es para eso, sino la fe es para que yo viva, sobreviva, haga las cosas de Dios a pesar de que me pase de que esté yo enfermo, a pesar de que tenga yo el problema, a pesar de que pueda tener algunas circunstancias. La fe me va a servir para superar todos esos obstáculos. La fe me va a servir a pesar de que pueda estar en una situación difícil, pueda yo obrar en el nombre del Señor. Hoy me gustó esa palabra que dijo al final el hermano del video, que dice: ¿cuál es el nombre suficiente para ir a predicar? El nombre de Jesús, ¿verdad? Así haya lo que podamos estar viviendo. Así que hoy les quiero compartir cinco aspectos, ¿sí? 5 aspectos en donde vamos a expresar nuestra fe. Y quisiera comenzar, quiero que vaya conmigo allá, como muchos lo conocen, ¿verdad? A la cita de Hebreos capítulo 11, vamos a estar viendo 5 aspectos de la fe, o 5 formas de mi expresión de fe, que me van a ayudar también a fortalecerme y a obrar. Vamos a ver la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham y la fe de los tesalonicenses, ¿sí? La fe de los tesalonicenses. Así que comenzamos en el versículo 4 de la carta a los Hebreos, capítulo 11, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a ver la fe de Abel, ¿verdad? Porque todos estos hombres que tenemos aquí son muchos. A este capítulo, incluso aquí en mi Biblia dice héroes de la fe, los héroes de la fe, ¿sí? Y la gran mayoría de los cristianos sí lo entiende o lo conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos héroes? Estos 4 que vamos a ver, y los hermanos de Tesalónica. La palabra dice que por su fe Abel ofreció más excelente sacrificio, ¿sí? O sea que la fe de Abel es una fe. Vayamos buscando en Génesis capítulo 4. Es una fe que me va a llevar a ofrecer a Dios, ¿sí? A darle a Dios una buena ofrenda. Pero no piense solamente monetariamente, sino piense en la adoración, porque la ofrenda que hizo Abel, dice aquí en el capítulo 4 del Génesis, gloria a Dios, dice así, ¿no? Gloria a Dios, dice aquí 4:4. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué fue lo que hizo Abel que el Señor dice que fue una ofrenda agradable ante él? Ofreció de lo mejor, ¿sí? Cuando nosotros ofrendamos, ayer veíamos el tiempo, las fuerzas, las capacidades, aún monetariamente, tenemos que dar lo mejor de tu esfuerzo,
lo mejor de tu sacrificio. Yo ahora tengo 58 años de edad. Cuando tenía 32 años, por allí 28 años, perdón, 28 años, me hicieron una prueba de nadar 100 metros en 2 minutos. ¿Sí? Entonces era para mí, yo no soy un nadador experto, pero dije, tengo que alcanzar esa meta, tengo que llegar. Y cuando se me hace la prueba, porque digo, no soy un profesional, tal vez alguien que sí es un profesional de la natación, no, pues hasta en 1 minuto los nada, ¿verdad? Yo ya iba llegando a la meta, y cuando iba como a los 75, 80 metros, yo sentía que el corazón me iba a estallar. Y pensaba en mi mente, ahora hasta un infarto me puede dar. ¿Sí? Porque era mucho el esfuerzo. Entonces, pero ¿por qué me estaba yo esforzando? Porque yo quería lograr algo. Así que di todo. Y a pesar de que había tenido antes de ese día o de ese momento un esfuerzo de una semana antes. Entonces yo iba esforzándome, iba sacando el aire, ¿verdad? E iba yo pensando, me puede dar un infarto porque el esfuerzo que voy haciendo es muy grande. Pero decía yo, pero vale la pena. Lo que voy a alcanzar vale la pena. Tengo que esforzarme, tengo que llegar. Gracias a Dios lo logré en aquella ocasión, ¿no? Pero nosotros tenemos que reflexionar porque dice la escritura que Abel dio lo mejor, un sacrificio, una ofrenda, algo que escogió, ¿verdad? Como a veces cuando hacemos también una reflexión sobre la ofrenda, dice cada uno dé como propuso en su corazón, porque a veces cuando ofrendamos decimos, la ofrenda, ¿te acuerdas? ¿La trajiste? No, pero bueno, a ver, fíjate, ¿no? Es como que es instantánea, como que es espontánea, pero no es algo meditado, ¿no? No es algo propuesto que diga lunes, vamos a ofrendar. Martes, acuérdate que vamos a ofrendar. Miércoles, vendiste algo, ¿no? Vamos a ofrendar. No es algo meditado. No es algo muchas veces que nosotros lo estamos preparando. O cualquier otro sacrificio, cualquier otro esfuerzo. ¿Sí? Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al estudio, vamos a ir a predicar, vamos a hacer esto. No es algo meditado, muchas veces lo agarramos de manera espontánea. Pero aquí dice la palabra de Dios que Abel trajo ¿de qué? De lo mejor, lo preparó, vio cuáles eran las mejores ovejas, cuáles eran las ovejas más robustas, más gordas, más bonitas, ¿verdad? Un pastor un día, yo no conozco de borregos, pero le digo, quiero hacer un borrego en barbacoa. Me dice, ¿dónde lo piensa? Pues ahí un señor tiene. ¿Cómo las ve? Dice, pues yo las veo feas, para empezar. Yo las veo feas, dice. De esas no, yo no compraría. Bueno, él sabe, ¿no? Él es de un pueblo de allá del Estado de México donde crían borregos sus padres, ¿verdad? Y él sabe que cómo son, ¿no? Las mejores. Y dijo, no, yo no compraría ninguna de estas. Para empezar están feas, están muy sucias, porque no las lavaban, porque había mucho lodo, ¿eh? Entonces Abel era un criador de ovejas, y él dijo, voy a escoger lo mejor para el Señor. Por eso vio con agrado la ofrenda. Entonces, ¿qué tipo de fe? ¿Verdad que Abel no usó una fe para decir, voy a orar para que mis ovejas no se mueran, para que no venga la plaga? ¿Qué fue lo que hizo? Su fe le llevó a ofrendar algo excelente a Dios, algo bonito, algo precioso, algo que le agradó. Usted se ha preguntado hoy en día si cuando usted canta le agrada a Dios. Todos pudiéramos decir sí, porque a Dios le gusta que le canten, sí, pero ¿cómo está nuestra ofrenda? ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Cómo está nuestra vida, verdad? Porque Él recibe la alabanza de aquel que es íntegro, de aquel que es honesto, de aquel que es limpio, de aquel que le adora de corazón, no porque lo llevan a fuerza, ¿no? De aquel que alaba a Dios con todo su ser y trata de agradarle con su canto, aunque no tenga una voz afinada, aunque no tenga muchas veces
una técnica para tocar un instrumento excelente, pero trata de agradarle, trata de servirle, trata de que el Señor se sienta agradable. Había un jefe donde yo trabajaba y por ahí se organizó un grupo, un dueto. Y dice, cumplió años y dijo que lleven el dueto, dicen que toca bonito. Ya hizo una comida, llevaron el dueto y el dueto empieza a cantar y dice, este dueto, en lugar de que me alegre, me entristece. Debería de ser el dueto tristeza. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Eso lo dijo un hombre que no le gustó. Pues cuánto es para el Dios el Todopoderoso, ¿verdad? Que mi alabanza, mi adoración, mi sacrificio sea de lo mejor para Dios. Entonces mi fe es lo que va a hacer que yo le dé ese tipo de ofrendas a Dios. Amén. Vamos a ver el segundo aspecto, la fe. Nuevamente vayamos allá a Hebreos y vamos a ver la fe. La fe de Enoc dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos la gran mayoría que Enoc vivió en un tiempo donde la gente vivía muchos años. Ahí tenemos a Matusalén, ¿verdad? 600, ¿verdad? Dice, y feria de años. Matusalén, viviendo mucho tiempo. Él solo vivió 365 años, ¿verdad? Solo vivió poquito tiempo. Hoy nosotros tratamos de alargar la vida, ¿no? Y siempre el hombre ha tratado de encontrar, inclusive, ¿verdad?, cómo vivir más. Fíjense que a Enoc como que no le importó mucho eso, sino que él se centró en caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Su fe lo llevó a caminar de la mano de Dios. A nosotros no nos gusta estar al lado ni caminar con alguien que tenemos alguna contrariedad, digamos, ¿no?, que no nos agrada simplemente su forma de ser. Tratamos de irnos solitos, ¿verdad?, aparte. ¿Cómo sabes tú que Dios quiere caminar contigo? ¿Cómo sabemos que Dios le agrada nuestra presencia? Porque la fe de Enoc hizo que lo llevara a que caminara con Dios porque le agradaba al Señor. Y tanto le agradó que el Señor se lo llevó, dice él, lo traspuso para no ver muerte. Pero ¿qué es caminar con Dios? Dábamos un tema, nosotros lo usamos para discipular a los nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes pues vienen de acá, del mundo, con todas sus costumbres, así que son abusivos muchas veces, injustos, hacen tratos, ¿verdad? Tenía alguien que le estaba yo enseñando la palabra, lo estaba discipulando. Oye, es un pastor y él sabe hacer, mundanamente hablando, excelentes tratos. Así que compraba algo, digamos, de a peso y lo lograba vender en 10 pesos. Y yo le decía, hermano, usted es un experto, sí, pero pues, esta cosa no vale 10, vale 3, sí, pero yo se lo metí en 10. Era bueno, ¿eh? Y todavía mucho tiempo duró con esa maña de abusivo, ¿sí? Caminar con Dios es ser íntegro, es ser honesto, ser justo. Caminar con Dios muchas veces se tiene que ver hasta, platicábamos con el pastor acerca de la alimentación. ¿Cómo es mi alimentación? Porque, oye, si usted va a empezar a tener problemas a los 30 años, cuando todavía le queda un buen tiempo para servir a Dios, ¿cómo va usted a caminar con Dios? Caminar con Dios también es ver mi salud. ¿Sí? ¿Me desvelo? ¿No me desvelo? Me quedo viendo la tele hasta el internet, hasta la 1, y al otro día cuando te toca el culto, digo, uy, no me quiero levantar porque son muy poco tiempo. Agarro este domingo porque es mi día de descanso. ¿Me estás? ¿Sí me entiende? Entonces caminar con Dios es ser fiel, es ser íntegro en la economía, en el tiempo, en las capacidades, en el descanso, en la alimentación, en la salud, en mis relaciones interpersonales.
¿Con quién me relaciono? ¿Con quién me gusta estar? Si no te gusta estar con la iglesia, ¿cómo te gustará estar con Dios? ¿Verdad? Entonces te podrás ir con Dios. ¿Querrá llevarte Dios como en el caso de Noé cuando no nos gusta? Porque caminar con Dios me gusta estar con Dios, me gusta estar en la presencia del Señor, me gusta adorar a Dios, me gusta servir a Dios, me gusta todo lo de Dios. Amén. Caminar con Dios también es ¿a qué me dedico? ¿A qué me dedico? Mi trabajo. O sea, ¿mi trabajo qué? ¿Te gusta? A veces, ¿verdad? Yo creo que todos los pastores en algún momento han encontrado. ¿Y usted qué se dedica, hermano? ¿Sí? Vendo revistas. Y dentro de las revistas que vende las ¿cómo dice? 3X. Vendo películas, vendo discos. No, pero también vendo cigarro, pastor. Porque si no lo vendo yo, alguien lo va a vender. Ah, sí, entonces esa es la. Así que vende cigarros, vende revistas 3X, vende licor, vende, todo hay que venderlo, pastor, porque si no, pues de todo modo yo no se lo vendo, pero el vecino, ¿sí? Muchas veces hemos tenido como pastores que enfrentar ese tipo de cosas nosotros, decir, hermano, es que el trabajo al que te dedica debe ser lícito, y no tan solo lícito, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Un buen creyente no puede estar vendiendo eso. Dedicas. ¿Cuáles son tus diversiones? También caminar con Dios. ¿Cuáles son tus diversiones? ¿Qué te divierte? Me divierte, hermano, la pelea de los perros, porque hay peleas de perros, ¿no? Hay peleas de gallos, hay peleas de donde hay apuestas, ¿verdad? ¿Qué me divierte? El deporte extremo, ese de que ya, ¿verdad? Cuidado. ¿Sí? Mis diversiones. ¿Qué es lo que me divierte? ¿Qué es lo que me atrae? Mi vida sexual también es caminar con Dios. Ya repasó a todos los del templo, llevará la segunda vuelta, es novio de fulano. Y otra vez, ¿cómo? ¿Está caminando con Dios? Entonces caminar con Dios no es solamente decir, hoy me levanto, le oro al Señor y ya camino con Dios. Caminando con el Señor, vamos todos. No. Caminar con Dios es ver cómo está mi vida. Caminar con Dios es ver cómo estoy sirviendo. Caminar con Dios, qué es lo que estoy ofreciendo. Caminar con Dios es, veo mi salud, veo mis relaciones, veo mi vida sexual, veo mi trabajo, veo mis diversiones, veo mis relaciones. Es caminar con Dios. Sí, porque me estoy apartando y estoy caminando con Dios. Así que la fe de Enoc fue una fe que le llevó a caminar con Dios de esa manera. 3. Vamos a ver la fe, rapidito, la fe de Noé. Dice aquí la palabra, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho coheredero de la justicia que viene por fe. ¿Sí? La fe, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el efecto de la fe en la vida de Noé? Aquí de entrada tenemos algunas cosas, ¿no? Como dice aquí, que cuando fue advertido por Dios, Dios nos ha advertido. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con eso. ¿Sí? A veces somos advertidos por nuestros pastores. Un hermano muy fiel por aquí, de pronto empieza a faltar, digamos, y el pastor se da cuenta y dice, hoy no vino el hermano, nunca falta. A mí me pasó, una hermana muy fiel, un día faltó. Ella lleva como 15 años de convertida, fiel. Un domingo faltó. Y le digo, mi esposa, nunca falta la hermana, no. A ver qué pasó. ¿Por qué faltó, hermana? No, nunca la habíamos visto faltar. Dice, lo que pasa es que agarré un trabajo y ahora el domingo tuve que ir a trabajar. Le digo, usted necesita trabajar, yo sé que su esposo tiene un buen empleo. Nada más son 2, con él 3. Sí, dice, pero
que quiero trabajar. Después la vi en redes sociales tomándose una foto. No soy de redes sociales, no creo que me la paso chateando, pero me la enseñaron. Le digo, cuidado, cuidado, porque usted ya faltó una vez y luego 2 veces y luego, ¿sí? Si no necesita trabajar, su esposo le da lo suficiente, tiene que tener mucho cuidado. Y la advertí, porque me ha tocado ver otros asuntos, aún inclusive pastores o esposas de pastores, ¿no? Somos advertidos. Ahora con la palabra, todos los domingos, los días que tengan ustedes también somos advertidos, ¿no? Busque a Dios, ¿no? Advertencia, sírvale porque Él es bueno. Démosle buenas cuentas de nuestro tiempo y todo lo demás. Son advertencias que el Señor está. ¿Cómo fue la fe de este hombre, de Noé, cuando fue advertido sobre lo que iba a venir? ¿De qué somos advertidos cada día? Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene. Un día seremos sentados, al rato vamos a ver algo del tribunal ante los creyentes ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Estamos recibiendo advertencias. Este hombre dice que su fe le llevó ¿a qué? A que cuando fue advertido sobre lo que vendría, con temor preparó el arca. Y no tan solo el arca, quiero que vaya nuevamente allá a Génesis capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6. Y vamos a ver otros aspectos de la vida de Noé. Dice aquí, miren hermanos, 6 acá. Sí. Dios y la advertencia, Noé 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, seguimos leyendo, y engendró, y en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dice que Noé era varón justo en el versículo 9, y en el 11 dice que toda la tierra había corrompido su camino y que estaba la tierra llena de violencia. La fe de este hombre, ¿sí?, surtió el efecto de que en medio de una sociedad corrompida, hoy nosotros estamos viviendo algo parecido. La sociedad cada día está más para abajo, más corrompido, más. La fe lo llevó a mantenerse justo y caminando con Dios, porque también dice que caminó con Dios en medio de una sociedad. Hoy podemos decir, pero la psicología, ¿verdad? No estoy en contra de la psicología, pero no estoy muy de acuerdo, porque ella lleva 100 años de existencia y la palabra de Dios lleva 3.500 años de existencia. Él es la palabra, esta es la palabra del Todopoderoso, y la psicología muchas veces su origen es de puros ateos, y ahí está Nietzsche y un montón de gente, ¿no? Entonces la psicología dice, ¿por qué falló el niño? Es que la sociedad. ¿Por qué? Es que su edad está en la edad de la rebeldía. Y luego, ¿por qué el joven está? Es que tiene problemas y todo, ok. Pero ¿por qué el adulto también? Es que tiene problemas y en su trabajo. Entonces siempre hay una justificación. Total, que el hombre nunca es malo, siempre tiene un porqué. Pero Noé también vivió momentos así. El mundo se había corrompido tanto que el Señor envió el diluvio después. Sin embargo, su fe le mantuvo para mantenerse justo y caminando con Dios. Entonces nuestra fe debe ser así, en medio de esta sociedad que cada día está más depravada inmoralmente, más injusta, más violenta, más avara, más ¿verdad? Peor cada día. Nuestra fe nos debe llevar, pero yo debo mantenerme en los caminos de Dios. Pero yo debo de alabar al Señor. Y cuando somos advertidos, tenemos que dar oído a las advertencias. Más adelante dice aquí en el Génesis capítulo 13, he decidido el fin de todo ser en la tierra, así que hazte el arca, porque los voy a destruir. Más adelante dice, y de esta manera harás, en el 15, le da las medidas del arca, una ventana. En el 17, y aquí yo vengo y traigo el diluvio, así que estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive. Le está dando el Señor todo lo que tiene que hacer Noé: el arca, los animalitos, su familia,
Pero allá dice, para no leer tanto, dice, y toma contigo en el 21 todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Ah? La fe de Noé lo llevó a ser alguien como aquel que dice es muy exigente, muy perfeccionista, alguien que le pone cuidado a todos los detalles. Mira, Noé, hazte el arca de estas dimensiones, así la vas a calafatear, ¿sí? También le vas a poner una ventana, luego vas a traer los animales, uno de cada especie, y de los limpios 7 de cada uno, ¿verdad? Vas a reunir todos los alimentos, te vas a meter después tú y tu familia, los hijos de tus hijos, y dice que todo lo hizo. Entonces mi fe me debe llevar a ser cuidadoso aún en los detalles, ¿sí? Mi fe, esa es la fe que Dios quiere, que diga, por fe alguien fue detallista, ¿sí? Oró, leyó, ofrendó, trabajó. Pero ¿qué pasa? Decía una hermana, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos la familia Abba. ¿Cómo la familia Abba? Pues porque antes oraba, antes ofrendaba, antes cantaba, antes todo. Así que ahora somos la familia Abba, porque ya no somos tan santos que ya no tenemos necesidad de ir al templo. Era la familia Abba. Y muchas veces nosotros vamos dejando pequeños rescoldos, pequeñas actitudes, pequeñas acciones, las vamos abandonando, las vamos dejando, y no estamos siendo incisivos, no estamos siendo perfeccionistas, no estamos, ¿sí? Ser perfeccionista muchas veces no cae tan bien, ¿no? Pero tenemos que ser detallista. Póngale detallista en lugar de perfeccionista. Detallista, todo con cuidado. Por eso Noé la libró en este diluvio, ¿sí? Su fe lo llevó ¿a qué? A hacer todo lo que el Señor. ¿Escuchó la advertencia? Antes caminaba, era justo, se mantenía en medio de la sociedad corrompida, escuchó la advertencia, y cuando Dios le ordenó lo que había que hacer para salvarse, fue detallista en todos y cada una de las cosas que Dios le mandó. Así tiene que ser nuestra fe. Entonces ven que Noé tuvo una fe que lo llevó a hacer todo a detalle. Entonces es importante tener ese tipo de fe. ¿Qué otro tipo de fe encontramos acá, hermanos? Con relación a Abraham, ¿verdad? También es algo muy bonito, porque dice aquí, y por la fe, siendo llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham, primero dice, obedeció. Es una fe que obedece, ¿sí? La fe me va a llevar ¿a qué? A obedecer. Si creo en Dios, ¿por qué muchos creyentes no obedecen? Dicen que hay dos tipos de ateos, ¿verdad? El ateo teórico y el ateo práctico. El ateo teórico, ese no está aquí, porque todos creemos en Dios. En la teoría todos creemos en Dios. El ateo teórico es aquel que por allá anda diciendo, y cada vez que puede lo expresa y dice, no creo en Dios, no existe Dios. Si existiera Dios, pero cuando está enfermo, cuando tiene algún problema, entonces sí cree en Dios. Así que en teoría dice que no cree en Dios, pero en la práctica, cuando ya tiene necesidad, entonces dice que sí cree y pide, ¿verdad? Y aún puede aceptar a Cristo, ¿verdad? Le habla en ese momento. Pero el práctico muchas veces es el que está en la iglesia, porque decimos, todos decimos, vive Dios, gloria a Dios, creo en Dios, amo a Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y lo expresamos en teoría, pero muchas veces vivimos en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, nos comportamos como si no creyéramos en Dios. Hablaba con alguien que no es cristiano, es católico, y me decía, ¿usted es cristiano? Le digo, sí, soy cristiano.
Dice, ¿qué cree? Que yo soy católico, pero si pudiera me haría mormón, me dice. ¿Y por qué mormón? Hazte cristiano, ¿no? Dice, miren, le voy a decir por qué. Antes de estar aquí en este trabajo, trabajaba yo me mencionó una empresa, y ahí estaba yo de católico, un mormón, un testigo de Jehová y un cristiano. Y luego, miren, dice, el cristiano hablaba de Dios, sacaba su Biblia, me invitaba a Cristo, pero llegaba tarde. Su área laboral, su área de trabajo la dejaba sucia. Nunca terminaba su tarea diciendo que porque ya lo querían en el templo ir a orar allá. El testigo de Jehová a veces se echaba una, y como una no es ninguna, se echaba dos, y como dos es una y una no es ninguna, se echaba tres. Pero el mormón llegaba temprano, hacía bien su trabajo, dejaba su área donde trabajaba limpia, y si podía te echaba la mano. Yo me haría mormón. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestra fe debe ser una fe que genuina, que concuerde, ¿no? ¿Sí? Una fe real, una fe que me lleve a impactar a la gente. ¿Cómo fue impactado este joven? Por el actuar, por el vivir, por el trabajo. Bueno, y eso es solo en el aspecto laboral, pero ¿qué tal en el aspecto familiar, no? Personal. Mi fe me lleva, o lo que yo creo en Dios me lleva a ser eficiente. Me dieron una vez una definición de eficacia eficiente, dice, así muy lacónica. Le digo, ¿qué es eficiente? Eficiente es lograr las cosas con lo mínimo indispensable, y eficaz es con exceso de poder. Digamos, usted puede matar una mosca con un dedo, sí, eso es eficiencia, digamos. Pero le puede poner el pie, es claro, eso es eficaz. Así me la pusieron rápido, ¿no? Entonces, mi fe me debe llevar a ser eficiente. Mi fe me debe demostrar, ¿sí?, que creo en Dios a través de mi trabajo, a través de mi estudio, ¿verdad? Cuando voy a la escuela, no debiera copiar, ¿no? Pero a veces hasta en el seminario copiamos. ¿Saben qué, hermanos? Que copian en el seminario, ¿eh? Hermanita, échame la mano. Dice el pastor, decía el predecesor, el maestro, no esté hablando, conteste su examen. También los tenemos que separar, también los tenemos que separar. Usted está a la esquina y usted está allá, y conteste su examen, ¿no? Porque no hay honestidad, ¿sí? Entonces, cuidado con mi fe, me debe llevar a eso. Obedezco, salió sin saber. ¿A dónde voy? No lo sé. Fíjense que hay como una anécdota, ¿ven? Cuando dicen que en la guerra de Estados Unidos con Cuba, allá andaba el ejército, y había que enviar un mensaje. Esta anécdota se llama mensaje a García. Así se llama la anécdota, mensaje a García. Así que había que hacerle llegar un mensaje a un tal García. Y dice el gobierno, necesito a alguien que le lleve el mensaje a García. A ver, le presentaron varios candidatos. En cuanto decían, usted le va a llevar el mensaje a García, luego decían, ¿quién es García? Este no. Vale. ¿Cómo? No, y lo fueron desechando. Y agarraron a aquel que dijo, usted le va a llevar a un tal García, busque, identifique de acuerdo cómo es el mensaje al tal García, y no pregunte, porque no podemos dar más datos. Y muchas veces esta reflexión nos lleva a pensar y decir, a veces decimos, hermano, hay que hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Dónde están los recursos? ¿Sí? Como que a veces la gente pregunta más de lo que va a hacer. Y debiéramos ser gente que tuviera iniciativa, que tuviera
que hiciera las cosas. Claro, hay que preguntar lo necesario, pero muchas veces la gente se pasa preguntando y al final ni siquiera hace el trabajo, ¿verdad? Seamos eficientes. ¿Qué pasó con Abraham? Dijo: ¿a dónde voy? ¿A dónde me llevas? ¿Es bonito el lugar donde voy? ¿Me va a ir bien? ¿Sí? ¿Puedo confiar en tu palabra? Dice la escritura que Abraham obedeció sin preguntar a dónde iba, porque creía en Dios. ¿Sí? Creía en Dios. Y sin saber y sin preguntar, él obedeció. Y muchas cosas que después sucedieron con Abraham, ¿verdad? A partir del capítulo 12 de su llamamiento y todo eso, adelante, hasta el 22, 23, 24, el libro de Génesis, Abraham vivió muchas cosas, como cuando dice acá que cuando fue probado, ¿no? Le dijo el Señor: ofrece a tu hijo. Era normal, era lógico, humanamente hablando, decir: bueno, ¿y por qué lo tengo que ofrecer? Ya tengo, le nació a los 99, el niño, el joven ya tenía 25, tengo 125 años y a los 75 me costó trabajo engendrar un hijo, ¿verdad? Y ya llevaba 50 años que le había hecho la promesa al Señor, y ya el joven tenía 25 años ya. Le pide a su hijo y él no repela, no chista, no se pone en contra. Dice: Señor, eso es lo que tú hiciste, ¿verdad? Lo que tú me pediste es lo que voy a hacer. Y por eso se le conoce como el padre de la fe, como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él recibe algo, no le contradice, no lo cuestiona, ¿no? Simplemente obedece. Esa es la fe de Abraham. Obedeció sin saber, como dice aquí la carta a los Hebreos. Esa es la fe, hermanos, que tiene poder. La fe, la fe que impacta. La fe que logra impactar el corazón de Dios, que agrada a Dios. ¿Le agradó al Señor? ¿A Dios le agradó Abel? Le agradó. ¿A Dios le agradó Enoc? Le agradó, tanto que se lo llevó. ¿Le agradó a Abel? Tanto que hasta el día de hoy dice: su sangre clama, la sangre de Abel. ¿Le agradó la fe de Noé? Claro. Hoy tenemos las naciones, ¿no? Dicen los judíos, las naciones noéicas, ¿no? Las naciones noéicas. La fe de Abraham, claro, ahí está la nación de Israel. Hasta el día de hoy hay un antecedente, hay algo que reconoce, que hace que nosotros entendamos la fe de aquel hombre, ¿no? Por fe obedeció. Y luego ahí dice: ¿verdad? Vivió extranjero, se fue a Egipto, por allá también tuvo sus errores, ¿eh? Regresó, tuvo problemas en Canaán con el ganado, con su nieto, con su sobrino, perdón. Se fue Lot porque vio el valle del Jordán. Él permaneció allí porque tenía fe. Entonces, no siempre la fe nos va a llevar a estar en un estado de holgura también. Canaán, en varios pasajes de la escritura dice que hubo hambre. Cuando él se fue a Egipto es porque había hambre. Cuando Israel se fue a Egipto, porque había hambre. ¿Sí? Y sin embargo, ellos permanecieron, él permaneció, Abraham, fiel a la promesa, teniendo fe. Y aquí dice al final: porque esperaba ¿qué? La ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto es Dios. Esperaba. Pasó por muchas vivencias, por muchas situaciones, pero hermanos, permaneció la fe de Abraham. Por último, vamos a ver la fe de los hermanos de Tesalónica. Y quiero que vayamos, quise terminar con esa parte porque es algo que, bueno, como todo, pero creo que es algo más práctico, algo más, no más práctico, sino un poco más actual, más cercano en el tiempo. Y dice ahí en el capítulo 1, versículo 2, Pablo está escribiendo una carta a los hermanos de Tesalónica y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre
delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de la fe. Es como si hoy nos escribieran una carta a la iglesia de San Nicolás. Hermano, vamos a escribir una carta a la iglesia de San Nicolás. Dice aquí: del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya. Ahí me paro un poquito. De tal forma que fueron ejemplos los hermanos de ¿qué? De Macedonia, ¿sí? Tesalónica quedaba en la región de Macedonia y Acaya tenía dentro de su región, la región de Acaya, a Corinto. Así que por eso dice el hermano, fueron ejemplos. Mi fe me debe llevar a ser ejemplos. Pablo también le escribe a Timoteo: sé ejemplo de fe, sé ejemplo de conducta, sé ejemplo. ¿Soy ejemplo de qué? Desafortunadamente a veces encontramos hermanos que son ejemplos, pero de mala conducta, ¿sí? Pero el creyente, la fe del que tiene el creyente lo debe llevar a ser ejemplo de buena conducta, ejemplo de buen comportamiento, ejemplo de buenas actitudes, ¿sí? Ejemplo para todos esto. Sigue diciendo más adelante: fuimos recibiendo de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia de Macedonia se distinguía porque era ejemplo de las iglesias. Como es la iglesia de Macedonia, como es la iglesia, esa iglesia trabajadora, esa iglesia que habla, esa iglesia que predica, esa iglesia que se esfuerza, porque dice aquí antes un poquito, conocemos, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, ¿verdad? Recibiendo la palabra, dice el versículo 6, en medio de gran tribulación. Recibieron la palabra no en un ambiente, digamos, suave, ¿verdad? Cuando nosotros como iglesia ahora, dice, le recibimos a los hermanos, los bautizamos y el siguiente domingo los recibimos con unos aplausos, ¿verdad? Y si es posible hasta les invitamos un refresco, porque les damos le damos la bienvenida a los hermanos. Pero en la iglesia de Tesalónica la predicación no llegó así como que hermanos, ¿sí? Muy suave. Sí llegó con poder, pero tuvieron grande oposición y sufrieron tribulación. Y la fe, su fe les ayudó a permanecer, a ser ejemplo. Los pulió. Esa tribulación, esa persecución los hizo fuertes en fe. Así recibieron la palabra en persecuciones. No era fácil, ¿verdad? Hay tres afluentes que llegaban al cristianismo. Unos venían del judaísmo, otros venían de la Roma pagana, ¿sí? Y de otras religiones, ¿verdad? Entonces, hacerse cristiano en este tiempo, pues no era así como muy bonito, ¿no? En el sentido físico, ¿eh? de la sociedad. La gente lo señalaba. El gobierno ¿sí? los perseguía. La religión los descubría, ¿no? Porque dicen que muchos cristianos fueron descubiertos por judíos. Él ya se hizo cristiano y que lo siguiera el imperio, ¿no? Recibieron así. Pero esa fe de ellos, dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
esa fe se extendió. ¿Hasta dónde? Porque fueron ejemplo. Porque vio la gente, más adelante dice en el siguiente texto, porque la gente vio cómo se convirtieron, cómo cambiaron. Porque dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que la gente, la sociedad, las iglesias vieron el cambio, la transformación, el cambio en el estilo de vida, en la forma de hablar, en sus costumbres, en sus prioridades, en su forma quizá de vestir, de hablar, de relacionarse. Hubo una verdadera conversión. Estudiando las doctrinas de la salvación, ¿sí? Dios actúa por medio de su gracia. Jesús viene a morir y luego hace un llamamiento, ¿sí? Ahí está el predicador, el evangelista, pero el hombre debe responder ¿con qué? Con un arrepentimiento, con fe y con una conversión. Esas ya son acciones del hombre. El arrepentimiento, la fe y la conversión que estamos hablando ahí ya son respuestas del hombre a la gracia de Dios, respuesta del creyente a lo que recibió de Dios. Y aquí eso fue lo que sucedió con los hermanos de Tesalónica. La gente vio cómo ellos se convirtieron, cómo dejaron los ídolos. Voy a hablar un poquito más. A veces hablo, ¿verdad?, con algunos hermanos y dicen: pastor, pues ya estamos en las épocas, ¿no? Ya viene, dentro de un mes empieza lo de el Halloween y lo del el Día de Muertos, ¿verdad? Y dicen: pastor, pero ¿dónde vamos a comprar pan? Si todas las panaderías hacen pan de muerto, ¿no? Con huesitos, ¿no? Y le digo: hermana, una hermana así gordita que le gustaba mucho, ¿qué tía Rosa deja de producir pan? Bimbo hace también pan de muerto. Y si no comes pan en estos días, te morirás, ¿no? Y dice: pero no es malo. No es. Pablo lo dice, ¿no? Igual, los señores: comes pan de muerto, no te va a dar diarrea. Lo que no te va a dar, pero lo estás promoviendo, ¿sí? Lo estás promoviendo. Entonces a veces no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero cambio en la vida. ¿Y ahora? Qué bueno que no se fue el sonido, ¿verdad? Bueno, hasta me sentí en el campo de instrucción allá, ¿no? Gloria a Dios. Cristo vive. Dámele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces la fe de estos hermanos, ¿sí?, en medio de la tribulación. Había un canto viejito, ya yo todavía canto de los más viejitos. En medio de la tribulación, en medio del pueblo de Dios, yo cantaré a mi Dios, ¿no? De los viejitos que cantaba, creo que Matusalén, ¿no? Los cantaban, ¿no? Cuando era líder de jóvenes, dice, ¿no? Bueno, entonces la fe de estos hermanos en medio de la tribulación, en medio de la persecución, su fe les hizo resistir. Y su fe hizo que se hicieran ejemplo de las iglesias. Y su fe los llevó a extenderla más allá de sus fronteras. Y su fe hizo que la sociedad viera cómo se habían convertido, cómo se había transformado, cuál es el cambio que se había manifestado en la vida de los creyentes. Por eso dice Pablo: ¿y ahora yo qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Ya no hay necesidad. Allá hay una iglesia que está hablando su fe y se está extendiendo y está alcanzando a muchos.
porque tiene una fe a prueba. Y es así, es como debe ser nuestra fe. Sigue aquí también diciendo en el versículo 10 que sirven al Dios vivo, convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ese era el cambio. ¿Servía yo a quién? Dicen por ahí, el enemigo nos traía cacheteando la banqueta. Íbamos con las corrientes, las costumbres, ¿verdad? Las limpias, las cartas. Qué tristeza, oí una hermana que le estaba predicando, dice, a una chamana, ¿no? Y le dice, acérquese a Cristo. Le estaba predicando la hermana con poder y con autoridad. Y dijo ella, aquí también vienen cristianos a consultar, así que ¿qué me dice usted? Y sí suele suceder, porque no se han convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirle. Para servirle. Entonces, y finalmente dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Ah? Entonces, hermano, una iglesia de fe es una iglesia que vive esperando a su Señor. Es una iglesia, como dice y en Apocalipsis, y el Espíritu dice ven, y la iglesia dice ven, y el centro de fe de San Nicolás que dice ven, ven Señor, ven Jesús, ven por nosotros, queremos ir contigo. Aquí en la tierra no esperamos nada. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra ciudadanía, nuestro gozo, nuestro tesoro y todo lo que podemos anhelar está allá contigo. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la fe. Así que, hermanos, les pido que se ponga de pie y que oremos al Señor, porque ya nos consumimos el tiempo, ¿verdad? Y le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a decir, Señor, ayúdame a tener esa expresión de fe. Aquí no estamos para juzgar, porque no tenemos esa calidad de juicio, pero sí de hablar la palabra. Y si usted le ha hablado al Señor, pues dígale, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hermosa hora las palabras que hemos escuchado, lo que hemos leído en lo que está escrito allí. Y creo que todos de alguna forma hemos fallado en algunos aspectos. Quizá hemos tenido la fe de Abel, hemos ofrecido lo mejor, hemos dado nuestro mejor esfuerzo. Tal vez no, o tal vez nos ha fallado en cuanto a la fe que expresó Enoc, esa fe que caminaba, que se guardaba, que veía sus relaciones, su salud, su vida sexual, su trabajo. Quizá hemos fallado en la fe de Noé, esa fe detallista, esa fe que pone cuidado en todo lo que Dios le dice. O quizá hemos fallado en la fe de Abraham, esa fe que obedece, que no cuestiona, que solamente ve a Dios y le sigue, le obedece, cumple, hace, porque tiene fe en que el que le prometió lo va a hacer. Señor, quizá hemos fallado en esa fe de los tesalonicenses, una fe a prueba, una fe que se desarrolló en medio de la tribulación, en medio de la persecución, una fe que los llevó a ser ejemplo, una fe que hizo que se extendiese su fe en esas dos regiones de Macedonia y Acaya, una fe que los hacía brillar, una fe que hacía esperar a su Señor. Toda su confianza, todo su consuelo, toda su pasión, todo su deseo estaban en su Señor. Y que así esta iglesia y toda la iglesia de Cristo esparcida sobre la faz de la tierra, Señor, sea de esa fe fuerte,
de esa fe pura, de esa fe limpia, de esa fe íntegra, de esa fe genuina que te exalta, te alaba y te glorifica, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Le damos una ofrenda al que vive por siempre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Hasta luego. Gracias. Gracias. Qué bonitos ejemplos de fe, ¿verdad? De quien le creyó al Señor. Y de esos vamos a ser nosotros. Esos vamos a dar testimonio, esperar la venida del Señor Jesucristo en los aires. Hermanos, no sé si hay alguien, ya es tiempo de retirarnos, que nunca ha recibido al Señor Jesucristo y que quiera también conocer no solamente estos ejemplos, conozca más ejemplos de gente con fe y que Dios los ha bendecido. ¿Habrá alguien que nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien el día de hoy que vino por invitado? Sí. Pásele aquí adelante, queremos orar por usted. Denle el aplauso al Señor. Viene, Señor. Gracias, Señor.